Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este video, exploraremos de manera clara y detallada los componentes esenciales del control interno en el ámbito financiero y legal. Este conocimiento es fundamental para estudiantes y profesionales de contabilidad y derecho, así como para aquellos interesados en el asesoramiento financiero y legal. Nuestro objetivo es proporcionarles información valiosa y educativa para fortalecer sus habilidades y conocimientos en este campo. Componentes del control interno, análisis detallado. Ambiente de control. El primer componente esencial del control interno es el ambiente de control. Este factor representa el entorno en el que tienen lugar todas las operaciones y actividades de una organización. Es la atmósfera que impregna la empresa y establece el tono para la forma en que se deben llevar a cabo las tareas diarias. Este ambiente se construye sobre la base de la integridad, los valores éticos y la competencia del personal involucrado en las operaciones. Es fundamental entender que un ambiente de control sólido es el cimiento sobre el cual se sustentan todos los demás componentes del control interno. Cuando el personal se siente comprometido ética y profesionalmente, se establece un marco sólido para la efectiva implementación y funcionamiento de los controles internos en la organización. Es primordial que los líderes y administradores fomenten un ambiente de control positivo. Esto implica comunicar claramente las expectativas éticas, promover un comportamiento íntegro y establecer normas que guíen las acciones de todos los miembros del equipo. La confianza y la cohesión en el ambiente laboral son vitales para el éxito del control interno, ya que influyen directamente en cómo se perciben y se ejecutan las políticas y procedimientos establecidos para mitigar riesgos y garantizar una operación fluida y ética. Evaluación de riesgos. Dentro de los pilares clave del control interno, se encuentra la evaluación de riesgos, un componente fundamental para garantizar el éxito y la estabilidad de una organización. Este componente implica la identificación meticulosa y la evaluación de los riesgos potenciales que podrían impactar negativamente en la consecución de los objetivos de la empresa. Es un análisis detenido que permite comprender y anticipar los desafíos y las posibles amenazas que podrían surgir en el camino. Al comprender estos riesgos, la organización está mejor preparada para tomar decisiones informadas y diseñar controles efectivos que mitigan estos riesgos y aseguran que la empresa siga avanzando hacia sus metas de manera segura y eficiente. La evaluación de riesgos va más allá de simplemente identificar los peligros potenciales. Implica analizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría cada riesgo en los procesos y operaciones de la organización. Este análisis exhaustivo es esencial para determinar qué controles son necesarios y cuáles deben implementarse para proteger los intereses de la organización y garantizar su éxito a largo plazo. En resumen, la evaluación de riesgos es un paso crucial en la estrategia de control interno, ya que proporciona la base para la toma de decisiones sólidas y la implementación de medidas preventivas y correctivas efectivas. Actividades de control. Otro pilar crucial en la estructura del control interno son las actividades de control. Estas actividades comprenden las políticas y procedimientos meticulosamente establecidos que aseguran que las acciones necesarias se lleven a cabo para abordar los riesgos previamente identificados en la evaluación de riesgos. Es esencial contar con controles efectivos que supervisen y dirijan las operaciones de la organización hacia el logro de sus metas y objetivos. Estas actividades incluyen autorizaciones adecuadas para la ejecución de ciertas acciones, verificaciones detalladas, reconciliaciones periódicas y revisiones continuas del desempeño. En el contexto de autorizaciones, es fundamental que las acciones sean debidamente aprobadas por las personas competentes y con el nivel de autoridad correspondiente.
Esto garantiza que no se tomen decisiones erróneas o acciones inadecuadas que puedan poner en riesgo los objetivos organizacionales. Además, las verificaciones, reconciliaciones y revisiones de desempeño proporcionan mecanismos para garantizar que los procesos se ejecuten según lo planeado y que cualquier desviación sea identificada y corregida oportunamente. En síntesis, las actividades de control son el eslabón operativo que asegura que las políticas y procedimientos se cumplan eficazmente, contribuyendo así a la mitigación efectiva de los riesgos en la organización. Análisis detallado dentro de los elementos esenciales del control interno, la información y comunicación juega un papel central. Este componente garantiza el flujo apropiado de información tanto interna como externa, siendo un factor clave para el funcionamiento efectivo y eficaz de los procesos y actividades en una organización. Implica no solo tener la información necesaria, sino también compartirla de manera clara y oportuna entre los diferentes niveles y departamentos de la empresa. Esta comunicación adecuada asegura que todos estén al tanto de las políticas, procedimientos y responsabilidades establecidas. La comunicación clara y oportuna de políticas y procedimientos es fundamental para asegurar que todos los miembros de la organización estén al tanto de las normativas que deben seguir. Esto promueve un ambiente en el que se entienden las expectativas y se siguen las directrices establecidas. Además, la información relevante no solo debe fluir internamente, sino también hacia el exterior, compartiéndola con partes interesadas externas, como clientes, proveedores y otras organizaciones relevantes. Supervisión y monitoreo. En el contexto del control interno, supervisión y monitoreo representan una etapa crucial en el ciclo de control. Esta fase implica la supervisión continua de las actividades de control establecidas en la organización. Es un proceso que asegura que todo funcione de acuerdo con lo planeado y que los controles implementados estén operando eficazmente. La supervisión y monitoreo incluyen la revisión constante de las políticas, procedimientos y actividades de control para verificar su efectividad y relevancia en el entorno cambiante de la organización. Además, este componente también abarca la capacidad de realizar correcciones y ajustes necesarios para garantizar la eficacia continua del control interno. Un aspecto clave de la supervisión y monitoreo es la realización de auditorías internas y revisiones periódicas. Las auditorías internas son evaluaciones exhaustivas y sistemáticas de los controles y procesos internos de la organización. Estas revisiones proporcionan una visión detallada de cómo se están implementando los controles y si están logrando los objetivos deseados. Las revisiones periódicas, por otro lado, implican la verificación regular de los controles y procedimientos para asegurar que se mantengan alineados con los cambios en las operaciones y en el entorno empresarial. Conclusión. Comprender y aplicar estos componentes del control interno es fundamental para establecer una estructura sólida de control en cualquier organización. Cada componente juega un papel crucial en la mitigación de riesgos, el aseguramiento de la eficiencia operativa y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Esperamos que este análisis detallado les brinde a nuestros espectadores una visión clara y práctica de estos componentes esenciales, permitiéndoles fortalecer y optimizar sus estrategias de control interno en sus respectivos ámbitos profesionales y empresariales. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. En Cacho y Asociados, nuestro objetivo es brindarte información valiosa y educativa para tu desarrollo en el campo de la contabilidad, derecho y auditoría. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más videos como este. Hasta la próxima.